En ningún país existe un desempleo teniendo posibilidades, a pesar de la crisis, de volver a recuperar en el empleo industrial y en la agricultura abandonada tanto empleo. Pero hay temor precisamente cuando se habla de eso, de que intervenga en un eventual gobierno Alan García, que controle los precios, que por ejemplo tenga la intención de volver a estatizar la banca, en fin, todas esas cosas que han alarmado tanto al país y que más allá de las cifras, que han sido lamentablemente negativas, y que después ha habido shocks y hemos padecido todos los peruanos que nos hemos quedado aquí en el Perú, más allá de eso... Nadie los sacó, nadie los obligó a salir, como a mí. Si yo me hubiera quedado también hubiera sufrido. Doctor García, sí. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero digamos, después de todo eso, la conexión de Alan García con el país mismo es muy difícil, es sumamente complicado, complejo. Bueno, es difícil, pero no adelantemos conclusiones. Durante 10 años, y usted lo sabe bien, la dictadura durante 10 años extorsionó, manipuló, amenazó y utilizó un enorme poder publicitario contra una persona. Entonces yo sé que remo en contra de esa corriente, como diría Vargas Llosa, contra viento y marea. ¿Sin tener culpa? No, yo acepto responsabilidades. Y cada vez que hablo de pronto se me plantea como si estuviera eximiéndome. Todos tenemos alguna responsabilidad grande o chica en lo que ha ocurrido en el Perú. En mi gobierno como en los 10 años de Fujimori. Por consiguiente, sé que navego contra una opinión que está mal formada, especialmente la de los jóvenes, pero tengo confianza en que hablando, que es el arma de la democracia, se podrá convencer. Un segundito, vamos a hacer una pausa y aparentemente regresamos con el mensaje del presidente y después seguimos conversando. Eso es muy importante, escuchar al presidente. Muy gentil. Vamos a hacer la pausa. Nuestro invitado, Alan García, regresamos con Alberto Venero, con los negocios de Alberto Venero, quien es indicado como el principal testaferro de Vladimiro Montesinos. Y lo escuchábamos con el doctor García y yo quisiera saber qué le sugiere lo que está pasando. Es gravísimo y alarmante, porque que el presidente provisional que debe conducir el proceso democrático sea acusado así es muy grave. Pero él lo niega tajantemente, habla de una infamia, ¿no? Deseo fervientemente y ruego a Dios que no sea cierto. Ruego a Dios que no sea cierto, porque es muy grave. Mire, este tema de los videos, este coletazo, esta herencia del fujimorismo, está destruyendo mucho del país. Está destruyendo toda su clase dirigencial, amenazando ya no solo políticos, ahora banqueros, periodistas. ¿En qué va a terminar creyendo la patria? ¿En qué va a terminar creyendo? ¿Usted no cree que el Perú tiene derecho a ver la entraña gangsteril que estuvo viviendo sí, por cierto, a través de Montesinos? Yo lo sé. Tenemos que conocer toda la putrefacción que hubo, pero también la extorsión a la que fueron sometidos muchas personas. Usted conoció a Montesinos, ¿no? En 1991, en octubre, la fecha no la tengo precisa, fui invitado a un almuerzo de varias personas y ahí hicimos un largo aparte con el señor Montesinos, que entonces era asesor de un gobierno democrático, todavía no se había dado el golpe de Estado, y me pareció uno de esos jugadores de cartas que juegan con bluff, que sacan cartas súbitas para sorprender al adversario. Pero Montesinos era un informante de su jefe del Servicio de Inteligencia, el general Edwin Díaz. No, era un informante de un subordinado de Edwin Díaz, y creo que ni siquiera el general Díaz sabía de la existencia del famoso Montesinos. ¿Usted no cree que con lo que está pasando en este momento se podría lograr una desestabilización del gobierno del doctor Paniagua? Hay ese peligro evidentemente, que el escándalo de los videos y de las acusaciones alcance a los mismos miembros del gobierno. ¿Estaría de acuerdo con una cosa de esa naturaleza, Alan García? No, por eso le he dicho, pongo de testigo a Dios en eso, ojalá no sea cierto. Ha sido capturado Venero en los Estados Unidos. ¿No le cree usted al presidente? Yo creo en sus buenos propósitos, yo lo conozco de mucho tiempo a Valentín Paniagua. Me resulta difícil creer que él haya podido recibir para su campaña unos dineros de esta gente. Me resulta casi imposible de creer. Él ha sido mi maestro de Derecho en la universidad y lo quisimos mucho a Valentín Paniagua porque era un hombre joven entonces, ya ministro de Justicia, pero tan cercano a los estudiantes de Derecho. De manera que a mí me resulta casi imposible de creer, pero está ahí Venero capturado. Y yo creo que a través de él se va a solucionar todo este tema. Ahora ha habido una serie de sugerencias que apuntan hacia Alan García. Por ejemplo, y volvamos a Lourdes Flores porque así lo ha dicho, hay una selectividad en el planteamiento y en
cómo se muestran los videos, a quién se tumban los videos en el orden que tienen que ver con los candidatos presidenciales. ¿A quién favorece esto? Dice el orden. ¿Y lo señala usted? O en todo caso a Toledo. No. Yo creo que, bueno, ya he dicho que Lourdes Flores, que parece una persona muy ecuánime, está muy conmovida por el problema. Pero es candidata a la presidencia del video, también como sí. usted, ¿no? Y entonces dice cosas que no tienen lógica. Cuando uno señala algo debe tener un fundamento de lógica. Yo he estado 8 años y 8 meses fuera del Perú por Montesinos, perseguido fuera de mi patria y por la Policía Internacional por Montesinos, y no por nadie más. Necesitaba alejarme y callarme para que no fuera un obstáculo en sus propósitos y proyectos económicos. Pero yo pienso que hay una selectividad. Claro, uno puede hacer una hipótesis, Mónica. Dice, han desinflado o intentan desinflar el partido del señor Olivera, que quizás lo merezca. ¿A quién benefician esos votos? ¿A Alan García? Las personas que votan por Olivera, ¿cree usted que vendrían a votar por mí? Entonces benefician a otro candidato, ¿verdad? Cuando intentan o demuestran estos temas, como el señor Bedoya, y creo que hay otra persona del PPC que va a aparecer, según dicen en el tema de los videos, ¿a quién benefician esos votos? Los votos de la señora Flores, si bajan. ¿Van a venir a Alan García o a Toledo? Aquí se Y está cuando refiriendo. se habla, y avanzo en el tema de que hay un cassette de un miembro del Partido Aprista, Agustín Mantilla. Que va a salir también. Y seguro, y debe salir. Y queremos ver qué cosa hay allí. Yo no tengo ningún problema. Yo no tengo video, Mónica. Eso sí se lo puedo asegurar. Porque quizás gracias a Dios este señor Montesinos me tuvo fuera del Perú. Esa es mi garantía ante el país. ¿Qué puede pasar con el Perú en esta circunstancia, doctor García? Usted ha sido presidente de la República, ha manejado, digamos, muchas instancias. Sabe que la desestabilización de un país puede llevar por la borda a muchísima gente. Estamos hablando de 24 millones de peruanos. Pero Mónica, esa desestabilización comenzó durante el gobierno de Fujimori. No solamente que acusen a un señor político de recibir dinero. ¿Qué hay del millón de desempleados? Eso no es inestabilidad. Pregunte a los industriales quebrados. ¿No son inestables? ¿Por qué no pensamos en todo eso, en vez de focalizar solamente en la acusación del video para 4 señores que han estado ganando sueldo en el Parlamento muy contentos todos estos años? Yo pienso en el Perú, eso me diferencia de algunos candidatos. Ahora bien, contesto su pregunta. Yo me preocupo, porque veo con alarma. Fíjese usted, yo iba a algunas cancillerías internacionales y allí también se creían que el Perú producía 80.000 millones de dólares. Y me decían, hombre, ha habido un milagro económico. Y todo resultó una mentira, y en este momento se sabe que es una mentira y se sabe cómo se habían construido los datos y manipulado y ¿Se produce menos extorsionado que en su gobierno? a las personas. No, obviamente no puede producirse menos porque han pasado 10 años, pero sí se produce, Mónica, menos papa, menos maíz, menos trigo, menos azúcar, menos en las industrias. Hay 400.000 empleos menos en la industria que en mi gobierno. Claro que se produce menos, Mónica. Pero la moneda tiene un solo valor. Ah, mi amiga, claro que tiene un solo valor, porque cuando usted mata al enfermo para curarle la fiebre, curó la fiebre. Pero esa no es una manera de tratar la economía ¿Y nacional. Alan García lo puede resucitar? Sí. ¿Quiere usted que se lo diga con sinceridad? Para eso he venido. Con vanidad quizás, pero tengo que ponerme al servicio del Perú. Que no le falta, ¿no?, la vanidad. Usted me ha visto en otras épocas y sabe que en efecto tenía ese pecadillo, pero creo que eso se cura con el tiempo. ¿Está curado de la vanidad, de la soberbia? Nadie puede... ¿El Alan García no me todopoderoso? añada soberbia, digo simplemente No lo vanidad. No, eso ya es otra cosa porque es pecado capital. Es uno de los 7 pecados capitales. La vanidad no. Es pequeña, puede ser masculino o femenina. La soberbia es otra cosa y conduce al infierno. No. Yo tengo la modestia suficiente de decir, lo primero, yo no voy a hacer un gobierno de partido. Ya lo hice una vez. Esta segunda vez no voy a hacer un gobierno de partido. ¿Qué significa esto? Que el equipo económico tiene que ser llamado, convocado de todos los sectores. O sea, fuera del APRA, el equipo económico. También del APRA, pero fuera del APRA. No tengo ni la vanidad de la soberbia de decir, nosotros, con la votación que tenemos, o con quienes somos, vamos a gobernar todo el Perú, por favor. ¿Quién va a encabezar ese equipo económico? En estos días vamos a decidir exactamente quién simbólicamente va a representarlo. Se ha hablado de Hernando de Soto. Hernando de Soto es una personalidad a la cual yo valoro mucho. Me interesa mucho su preocupación por los sectores trabajadores populares.
y la valorización de la riqueza de las zonas no reconocidas por la ley. Pero él estaría de acuerdo no con una protección de mercado, por ejemplo, sino en todo caso con una ampliación de mercado. Yo también estoy de acuerdo con la ampliación de mercado. Por eso le digo, yo no combato a una empresa que pone tarifas públicas altas porque crea que no debe existir. Yo no nacionalizaría Telefónica, por favor, y lo digo directamente. Telefónica ni ninguna otra cosa. Ni ninguna otra compañía. Jura usted, porque traería... es una... ¿Quiere que le jure ante usted, Mónica? Ante el país, doctor García. A través de sus ojos. Puedo decirlo. No creo en las nacionalizaciones. Antes creía. ¿Por qué? Porque creía que la justicia social pasaba a través de que el Estado tuviera empresas y pudiera regular la economía. Era un proyecto de buena fe, pero que tuvo validez durante 50 años en América Latina y en el mundo. Pero el tiempo ha cambiado, no hay fronteras económicas. Los capitales se mueven electrónicamente. ¿Cómo voy a decir yo, me voy a agarrar esta empresa? Es una tontería. A propósito de fronteras, y no económicas, de fronteras, ¿usted estuvo en desacuerdo con el acuerdo de paz con Ecuador? No, Mónica. Lo único que dije es que era un tema tan importante y tan trascendental para la historia que el pueblo debía expresarse a través de un referéndum. Pero yo soy latinoamericanista. Y le digo, lo firmado, firmado está. ¿No lo revisaría en la eventualidad de llegar a la presidencia? Definitivamente Ni no. con Tigüinza incluida. Es un hecho histórico. Yo sé que esto me enajena el pensamiento de algunos, pero pragmática, clara, realista y futuristamente, cuando no haya verdaderas fronteras en América Latina, como no las hay en Europa ahora, yo digo que lo firmado, firmado está. Y el Perú debe respetar sus acuerdos. Hay quienes piensan, por ejemplo, que Alan García muchas veces ha incumplido su palabra. Dijo que no iba a estatizar la banca y lo hizo. Yo dije en 1985, en un libro publicado, que los circuitos financieros amenazaban la economía nacional porque estaban dominando toda la economía. Iniciamos un proceso de reactivación económica que tuvo resultados y mi enorme desilusión, la verdad, fue que a partir de 1987 no veíamos metas concretas de empleo, de exportación y de producción. Y veíamos que el capital se estaba marchando. Entonces reaccioné proponiendo la nacionalización de la banca. Yo pienso... empáticamente? No, reaccioné ideológicamente, que es también a veces un error. ¿Podría volver a reaccionar ideológicamente, doctor? No, porque creo que los partidos políticos, y por eso he hablado de la refundación del APRA, los partidos políticos tienen que darse cuenta que en este tiempo no son unas capillas con un libro escrito y una ideología concreta y obsesiva lo que puede dominar el mundo. La gente es más abierta, las encuestas valen tanto como las elecciones, los grupos de usuarios, y vuelvo al tema de las tarifas públicas, valen tanto como los partidos políticos, pero son específicos y concretos. ¿Le obsesiona ese tema, no? No, me obsesiona que se esté pagando tanto por tarifas, de verdad. ¿Cómo es posible que la clase media... ¿Tiene un acuerdo con ellos? Sí, yo sí creo. Creo que el capital español, que ha venido a invertirse masivamente al Perú, es uno de los capitales que debemos preservar, y yo voy a pedir una reunión con los empresarios e inversionistas españoles para que entiendan lo que pienso. Yo lo único que digo es, vamos a un régimen de mayor mercado, no de menos mercado. Y con ese régimen las tarifas bajarán. Vamos a hacer otra pausa y regresamos con la tercera parte de esta entrevista. Y especialmente la cantidad de jóvenes que hubo anoche y la forma en que escuchaban. Usted insiste en los jóvenes, se quiere dirigir a los jóvenes porque además sabe que es un voto importante en estas elecciones. No por eso, perdóneme, porque los jóvenes solo han escuchado 10 años de diatriba contra mí. Por eso me dirijo a los jóvenes. Han escuchado 10 años, pero no solamente a los políticos, sino a sus propios padres, que tuvieron que sufrir una serie de circunstancias y probablemente ellos tengan una decisión tomada frente a la clase política de nuestro país. Al contrario, porque en las encuestas, si usted las analiza, el sector en el cual tengo mayor votación es el sector de 39 a 55. De manera que tiene una mejor recordación que los jóvenes, que solo recuerdan todo lo que Fujimori dijo de mí. Por eso me dirijo a los jóvenes. Y además, si me lo permite, sí, un segundo, no, Mónica, no. Porque a la vez que han sido víctimas de una campaña concreta, también en el Perú, aparte de la dictadura fujimorista y del modelo económico que creo necesita ciertas correcciones, manteniendo la estabilidad, ellos fueron víctimas de lo que llamo la cultura fujimorista. Yo cuando venía a Colombia veía cosas dramáticas, un lenguaje de procacidad, de vulgaridad, de broma sexualoide, fácil, barata. Y a mí me daba mucha pena que a nuestros jóvenes se les fuera induciendo por el camino del simplismo, porque convenía al servicio de inteligencia
ese tipo de chiste vulgar. ¿Usted no colaboró, doctor García, con la partida de nacimiento